Fundación Santiago Luna. Video con interpretación en lengua de señas colombiana. Bienvenidos a este nuevo formato del canal, en el cual contaremos con invitados especiales. El día de hoy, en el canal de YouTube de Fundación Santiago Luna, hablaremos con Andrés Felipe Salazar Jaramillo, abogado laboralista, experto en pensiones. Queremos agradecer este espacio para poder socializar temas que le interesan a la población con discapacidad. Bueno, Santiago, yo ya llevo trabajando en el tema de derecho penal, de derecho laboral, perdón. Llevo trabajando aproximadamente 10 años en todo lo que tiene que ver con temas que tienen referentes a empleador-empleado, temas contra las AEPS, ARLs y fondos de pensiones. Pues resulta que mi área o a lo que yo me enfoqué es en el tema pensional, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema de los fondos de pensiones. El ideal es obviamente lograr obtener el reconocimiento para las personas que cumplen con los requisitos establecidos dentro de la ley y puedan estos tener su garantía, que es un derecho fundamental, que es la seguridad social. ¿Qué es una pensión por discapacidad? La pensión por discapacidad no tiene ese nombre jurídicamente. El nombre jurídico es pensión por invalidez y se obtiene porque esa persona tiene un estado de invalidez y según la norma obtiene una calificación de pérdida de capacidad mayor al 50%. Cuando una persona en Colombia se establece, tiene que acudir ante unas juntas calificadoras que determina la norma y estas juntas calificadoras logran determinar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Hay unas tablas que establece la misma norma y establecen qué porcentaje se debe establecer de acuerdo a las patologías, pero si obtiene un porcentaje mayor al 50%, es decir, de 50.1% en adelante, esa persona ya establece una condición de discapacidad y la hace beneficiaria a la pensión de invalidez. Pero no solamente el tener esa discapacidad o esa calificación del 50.1% la hace derechosa a tener ese derecho pensional, sino que también debe cumplir con otros requisitos, que es haber cotizado al menos un año dentro de los 3 últimos a algo que se llama fecha de estructuración, que es dentro de la calificación lo que se establece como el momento en el cual se logra establecer médicamente que empezó su patología. ¿Cuántas semanas debe tener cotizada una persona para ser beneficiario de su pensión por invalidez? Una persona en condición de discapacidad, es decir, ya valorada, necesita 50 semanas cotizadas, un año dentro de los 3 últimos desde la fecha de estructuración. ¿Qué significa fecha de estructuración? La fecha que el médico considera o no considera, sino que al momento de la evaluación determinó que empezó su patología o situación, accidente o cualquier otra situación que hizo que se desprendiera esa pérdida de capacidad laboral. Entonces eso se establece. Hay una situación que es muy puntual y muy particular, que también la estableció la Corte Constitucional, y es que hay unas patologías que son de origen crónico, cronológico o que tienen unos orígenes que van a perdurar de por vida y que generan un deterioro en la salud de las personas. Esas patologías no se necesitan las 50 semanas únicamente previas a cuando inició, sino que esas 50 semanas también se pueden contar posteriores, es decir, posterior a el momento que empezó la calificación. ¿Puede una persona con discapacidad congénita, es decir, una discapacidad de nacimiento, obtener una pensión por invalidez? Sí. Una persona con discapacidad congénita tiene derecho a esa pensión de invalidez. Lo primero que hay que hacer es hacerse valorar. Obviamente, la norma o la ley no establece que la persona requiera un acompañamiento de un abogado. Lo puede hacer ella directamente o por medio de un tutor. Si la persona no puede, lo puede hacer por medio de un tutor dirigiéndose al fondo de pensiones donde está afiliado. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación? Obviamente que lo hagan por medio de un profesional, porque hay muchos términos que las personas no entienden, no saben las dimensiones. Entonces, pues, ¿cuál es el ideal? El ideal es que el proceso quede bien realizado para que cumplan con todos los requisitos establecidos dentro de la norma y no tengan ningún inconveniente en tener el disfrute de la misma para su desarrollo normal y suplir pues, sus necesidades básicas y su mínimo vital. La actual reforma pensional
afecta en algo a la población con discapacidad y modifica las pensiones por invalidez? La actual reforma pensional establece cosas positivas y negativas. ¿En qué sentido? En que las negativas es que obviamente las personas van a tener que cotizar hasta 2.3 salarios mínimos y de ahí se tiene en cuenta pues lo que aportan en pensiones. Eso significa que las pensiones ya no van a ser muy altas, es decir, no van a recibir al momento de pensionarse pues un porcentaje. Sin embargo, hay un beneficio entre la reforma pensional para las personas con invalidez, y es que resulta que ahora se tienen en cuenta el número de semanas cotizadas para aumentar la tasa de reemplazo que se aplica. Es decir, para pensionarse se aplican varias situaciones, pero entre una situación es el promedio de cotización que tuvo la persona y la segunda situación es que a ese promedio se le aplica una tasa de reemplazo, es decir, se multiplica por una tasa de reemplazo de acuerdo al número de semanas que se tiene. Y esa situación mejoró dentro de la reforma pensional, pudiendo obtener una mejoría frente a la mesada pensional que va a obtener la persona. ¿Una persona puede seguir trabajando y cotizando cuando ha sido beneficiaria de una pensión por invalidez? La norma lo que establece en ese sentido es que la persona que fue pensionada por invalidez ya no puede seguir desarrollando la actividad que desarrollaba previo al momento de pensionarse por invalidez. Esa es una situación. Sin embargo, hay una jurisprudencia que estableció la Corte Constitucional en la cual manifiesta que las personas en condición de invalidez o discapacidad no son personas inútiles para la sociedad, deciden seguir desarrollando y siendo productivas para ella. Por lo cual, una persona que ya sea valorada y tenga una pensión de invalidez puede continuar realizando actividades productivas para la sociedad, lo que significa que puede seguir laborando. ¿Cómo se saca el promedio para una pensión por invalidez? Como le expliqué con anterioridad, se establecen varias circunstancias. Lo primero es el promedio de cotización, que se establece cómo la persona realizó sus aportes, si se realizó salario mínimo, por más de un salario mínimo. Esa situación es lo primero. Y lo segundo, se tiene en cuenta en la actualidad, aparte de ese promedio, la tasa de reemplazo que se aplica de acuerdo a el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Eso hace que aumente o disminuya esa tasa de reemplazo que se le aplique para pensionarse. Pero en Colombia, por lo general, las pensiones de invalidez lo que logran es una mesada sobre el salario mínimo. ¿En algún momento se acaba el recurso económico que percibe una persona beneficiaria de una pensión por invalidez? La pensión por invalidez es de renta vitalicia, lo que significa que la pensión es de por vida, tanto en el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, como en el régimen de prima media, que es Colpensiones. En cualquiera de las dos circunstancias, la pensión va a ser de por vida. Lo único que establece la norma de una pensión de invalidez es que cada 3 años la persona puede ser recalificada. ¿Qué significa eso? Que cada 3 años el fondo de pensiones puede requerir a la persona y solicitarle una evaluación médica nuevamente para determinar si esta condición de invalidez perdura en el tiempo o si tuvo alguna mejoría y ya no cumple con el porcentaje para ser pensionado. Pero es una situación que ocurre entre 1 de cada 1000 personas por la cantidad de afiliados y los pensionados por este sentido de la pensión de invalidez. ¿Las pensiones por invalidez pueden ser heredadas por las parejas de las personas con discapacidad o por sus hijos? Sí, la pensión por invalidez, el término correcto no es heredar, pero sí, la gente lo entiende de esa manera. El término correcto es que la pensión se sustituye, es decir, que quien era el pensionado, como ya no existe, porque pues ocurrió el hecho futuro y cierto, que el único que está asegurado que es la muerte, entonces su núcleo familiar debe quedar protegido, y su núcleo familiar es su cónyuge o compañera permanente y sus hijos menores de edad o menores de 25 y mayores de 18, siempre y cuando estos continúen estudiando. ¿Se puede dar alguna alteración a un beneficio adquirido, a un derecho adquirido, cuando se recibe una pensión por invalidez?
En términos generales, no. ¿Cuál es la única afectación frente no a un derecho, sino a un beneficio? Los subsidios son beneficios y algunas personas en condición de invalidez o discapacidad tienen subsidio por parte de las alcaldías o municipios. Sin embargo, cuando obtienen la pensión, pues ya tienen un ingreso para suplir su mínimo vital y perder esto. Sin embargo, los demás derechos o beneficios que tengan frente a temas de educación, salud, preferencias que establece la ley y que están establecidos dentro de la normatividad, debido a que las personas en estado de invalidez o con discapacidad, la norma establece o la jurisprudencia establece que se deben tratar discriminación positiva. Esta discriminación positiva lo que significa es que estas personas, por tener una condición especial y diferente al grupo poblacional general, pues tienen un trato especial y ese trato especial asimismo se le debe dar. Por ende, no van a tener ninguna afectación frente a estos beneficios que no sean de tipo económico y que ya lo perciban, sino que sean siempre y cuando de tipo que traten de igualar las condiciones con la demás parte de la sociedad. Abogado Salazar, recuérdenos cuáles son los pasos para obtener una pensión por invalidez. Lo primero que deben hacer es iniciar solicitando una calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo primero que se debe realizar. Posterior a ya tener esa calificación y haber obtenido un porcentaje mayor al 50%, deben solicitar ante el Fondo de Pensiones la pensión de invalidez con los documentos establecidos. Cada una de las páginas de los fondos de pensiones establecen qué requisitos deben estar. Sin embargo, por lo general es haber tenido un porcentaje de pérdida de capacidad mayor al 50%, tener la cédula de ciudadanía, tener las cotizaciones de un año dentro de los 3 últimos para poder tener el disfrute de la misma y por último, si hubieron estado incapacitados, pues aportar estas incapacidades generadas. ¿Cuánto se puede demorar este proceso? El proceso de pensión de invalidez es un proceso que puede tener un poco de trabas y diferencias. ¿Por qué? De términos, porque primero se debe establecer los términos de la calificación de pérdida de capacidad laboral. La calificación de pérdida de capacidad laboral tiene un término de 2 meses posterior a la dedicación y esa calificación puede presentar apelaciones o inconformidades frente a esa valoración en 2 instancias. Esas 2 instancias cada una se demoran 2 meses, es decir que el trámite en general podría durar 6 meses. Y posterior a cuando ya se obtiene esa calificación, el trámite, la norma establece que tiene un término para que el Fondo de Pensiones lo resuelva de 4 meses. Es decir, un trámite que perfectamente podría durar entre 10 meses o 1 año. Cuéntenos cómo lo pueden contactar las personas interesadas en obtener su pensión por invalidez y qué documentos deben tener al momento de contactarlo a usted. Las personas que estén interesadas en iniciar su proceso de pensión de invalidez, lo que pueden hacer es primero contactarse conmigo, pueden enviar la documentación o las preguntas al correo electrónico andresalazarabogado@gmail.com o al teléfono celular 311-716-3635. ¿Qué documentos requieren? Por lo general, las personas que no tienen calificación solo necesitan 2 tipos de documentos: la historia clínica y copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad de ser menor de edad. Y con estas circunstancias se empieza el proceso para obtener la pensión de invalidez. Abogado Salazar, haga una invitación a las personas que nos ven en este video o nos escuchan en este video para acceder a este derecho adquirido. Bueno, lo primero es invitar a todas y cada una de las personas que tengan su derecho y no hayan oído, no se hayan empapado, a que consulten, averigüen. Tienen muchos campos en los cuales, o fundaciones en los cuales apoyarse para tener una información veraz frente a este tema. Y aquellas personas que tengan el derecho y no hayan hecho uso de él, pues a empezar a hacerlo, empaparse y hacer las consultas necesarias también por las herramientas como internet para iniciar su proceso y tener el disfrute a todos los derechos o beneficios a los cuales tengan ese derecho.
Dale like y suscríbete. Canal Fundación Santiago Luna.